Bueno, ahora vamos a resolver ejercicios de caída libre y tiro vertical. El primer ejercicio habla de una terraza de una casa que está a 10 metros de altura, desde donde se tira verticalmente hacia arriba una pelota con una velocidad inicial de 8 metros por segundo. Nos pide que confeccionemos un dibujo que represente la situación, indicar un sistema de referencia, eso que es muy importante, y escribir las ecuaciones de movimiento de la pelota. Y luego, bueno, una serie de preguntas. Bien, entonces, el dibujo lo tenemos hecho. Y está representado el sistema de referencia por medio de los ejes cartesianos. Tenemos el eje X y el eje Y, y estamos indicando para nosotros dónde va a ser la posición Y igual a 0 en el piso, y las Y van a aumentar hacia arriba, por eso le estamos poniendo acá Y positivo. Bien, de acuerdo a este sistema de referencia, entonces la posición inicial de la pelota es de 10 metros, o sea que la Y inicial para la pelota es igual a 10 metros. También tenemos que considerar en este caso, como el movimiento es vertical, la aceleración de la gravedad, ¿sí? Que es hacia abajo, o sea que es contraria al sistema de referencia que nosotros tomamos. Por eso le estamos poniendo un signo menos. Sabemos que G es igual a 9,8 aproximadamente metros por segundo al cuadrado, y vamos a redondear directamente a 10. Entonces tomamos G como menos 10 metros por segundo al cuadrado. Bien, esto entonces es lo primero que tenemos que hacer, ¿sí? El sistema de referencia. Luego vamos a escribir las ecuaciones horarias de la pelota. Este va a ser un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Por qué? Porque la velocidad de la pelota no va a ser constante. Va a ir variando tanto cuando sube como cuando llega hasta la altura máxima y empieza a caer. Entonces, al haber variación de velocidad, el movimiento va a ser variado. Bien. Por lo tanto, vamos a utilizar las ecuaciones horarias de MRUV. La ecuación de posición, como vemos acá, es igual a I sería la posición final, igual a I sub 0, posición inicial, más B sub 0, velocidad inicial, por T, que es el tiempo, más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Cuáles son las variables acá? El tiempo y la posición I. I y T son las variables. Estamos viendo que esta ecuación responde a una ecuación matemática del tipo cuadrática, porque la variable tiempo está elevada al cuadrado. Reemplazaremos entonces las constantes. ¿Las constantes cuáles son? I0, B sub 0 y la aceleración. Bien, I sub 0. I sub 0 es 10 metros. B sub 0 es 8 metros por segundo, como lo dice el enunciado. Más un medio por la aceleración que dijimos que era menos 10. Entonces, si reemplazamos acá a la aceleración por menos 10, la multiplicamos por un medio, nos da menos 5, más por menos, entonces acá ya estaría simplificado y hecho la cuenta. Nos quedaría menos 5 metros por segundo al cuadrado, que es la unidad de la aceleración, por el tiempo al cuadrado. Esta entonces sería la ecuación horaria de posición. Ahora vamos a la de velocidad. La ecuación de velocidad para un MRV es velocidad I, que sería velocidad final, es igual a velocidad I inicial, más la aceleración por el tiempo. Velocidad final sería la variable, en I, ¿no? Porque el movimiento es vertical, igual a velocidad en I inicial, que es la velocidad que nos daba, 8 metros por segundo, y nuevamente acá tenemos más por menos 10 metros por segundo al cuadrado,
Entonces nos quedaría menos 10 metros por segundo. Acá faltaría el cuadrado. 10 metros por segundo al cuadrado por el tiempo. Hay que corregir esto. Bueno, ahora vamos a la primera pregunta. La primera pregunta decía, ¿hasta qué altura sube la pelota? Bien. Para saber hasta qué altura sube la pelota, yo tendría que usar la ecuación horaria de posición. Pero en esta ecuación no tenemos el tiempo que tarda en subir. Por lo tanto, antes de usar esta ecuación, vamos a tratar de averiguar el tiempo. Tenemos la otra ecuación, que es la de velocidad. O sea, siempre tenemos dos ecuaciones, ¿sí? La de velocidad y la de posición, MRV. Entonces, cuando no podemos con una porque tenemos dos incógnitas, vamos a la otra. Bien, esta velocidad en I sería la velocidad la velocidad final en la subida de la pelota. Es decir, la pelota va a ir subiendo y va a ir disminuyendo su velocidad porque tiene la aceleración de la gravedad en contra. O sea, va a ir disminuyendo hasta que llegue a cero. Ahí va a ser la altura máxima de la pelota. Cuando la velocidad en I, en este caso, sea nula. Por eso acá le ponemos un 0. Igual a 8 metros por segundo menos 10 metros por segundo al cuadrado por el tiempo. En esta ecuación la única incógnita es el tiempo, entonces se puede despejar, separamos en términos, pasamos el 8 metros por segundo restando, luego pasamos el menos 10 metros por segundo al cuadrado dividiendo, y despejamos y nos da que el tiempo es 0,8 segundos. Una vez que tenemos el tiempo, vamos a la ecuación de posición y reemplazamos al tiempo por 0,8 segundos. Acá lo tenemos reemplazado. Bueno, separamos en términos, hacemos la cuenta y nos da 13,2 metros, que sería la altura máxima que alcanza esa pelota. Acordémonos que partió de 10 metros, entonces el resultado es lógico, ¿sí? Bien, ahora, ¿cuánto tarda la pelota en llegar al suelo desde el momento en que se lanza? O sea, ¿cuál es el tiempo que está en el aire la pelota, ¿no es cierto? Desde que se lanza desde los 10 metros, sube y luego baja y va a tocar el suelo. Bien, para ello vamos de nuevo a la ecuación de posición, ¿sí? Ahora nuestro I va a ser el I final cuando toca el suelo. I inicial a los 10 metros. Sube, baja y al final llega al suelo, por lo tanto esta I final va a ser 0. La inicial sigue siendo 10 metros, velocidad inicial por tiempo, menos 5 metros por segundo al cuadrado, que era la ecuación horaria que teníamos por el tiempo al cuadrado. Bueno, nos damos cuenta que esto es una ecuación cuadrática, sí, ya lo habíamos dicho antes, y tenemos la variable tiempo, que es la incógnita. Por lo tanto, debemos hacer uso de la ecuación complementaria matemática para resolver ecuaciones cuadráticas, ¿sí? Siempre tiene que estar igualada a 0 la ecuación. Tenemos que reconocer cuáles son A, B y C para esa ecuación. A es el coeficiente del término cuadrático, en este caso menos 5. B es el coeficiente del término lineal, en este caso 8. Y C es el término independiente, 10. Esto es puramente matemático, ¿sí? Por eso nos lleva unidad. Entonces, la ecuación que utilizamos, sería menos B más menos la raíz cuadrada, a ver si podemos anotar esto. B al cuadrado menos 4 por A por C. Bien, todo dividido 2
por A. Bueno, esta sería entonces la ecuación. Acá es b al cuadrado, ¿sí? No me lo permitió escribir correctamente. Esto no es b por 2, sino b al cuadrado. Bueno, entonces de aquí vamos a obtener dos valores. Uno es sumando el resultado de esta raíz cuadrada y el otro es restando. Uno de los dos lo vamos a desestimar, seguramente va a dar uno negativo y el otro positivo, y el que nos dio a nosotros es 2,42 segundos. Y ese sería el tiempo que tardó en subir y bajar. Fíjense que el tiempo que tardó en subir era 0,8. Entonces, el total, 2,42. Siempre tenemos que ver si da valores que pueden ser correctos o no. Hay que corroborar entonces. Bien, bueno, ahora vamos a pasar a otro ejercicio. Vamos a borrar esta cocina acá. Bueno, en este ejercicio nos dice que es un paracaidista que salta de un helicóptero que se encuentra en reposo, cae libremente. Suponemos que la fricción con el aire es despreciable y después de recorrer 50 metros abre el paracaídas, el cual le produce una desaceleración constante de 2 metros por segundo al cuadrado. Llega al suelo con una velocidad de 3 metros por segundo. Tenemos que calcular cuánto tiempo estuvo en el aire y la altura desde la que saltó. Entonces vamos a tener dos tipos de movimiento. El primero es a merced de la gravedad, por eso acá estamos poniendo menos 10 metros por segundo al cuadrado hacia abajo. Le ponemos el signo menos porque de nuevo el sistema de referencias que tomamos toma la y positiva hacia arriba. Fíjense que acá está el eje, los ejes cartesianos, eje y eje X. Bien, entonces tendríamos I inicial, ¿sí? Y su 1 le pusimos acá, y bueno, y luego cuando llega al suelo. Correcto. Bueno, entonces el primer tramo es caída libre. Esta sería la ecuación horaria, ¿sí? I1 sería la I final, que va a tener antes de abrir el paracaídas. Igual, la I inicial. La I inicial no la conocemos. Después sería más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Reemplazando los menos 10 metros por segundo al cuadrado, nos quedaría menos 5 metros por segundo al cuadrado por tiempo al cuadrado. Bien, entonces acá tenemos dos incógnitas, ¿sí? Bueno, en realidad tendríamos el tiempo que es incógnita y luego no conocemos ni I1 ni I0. Pero sí conocemos la diferencia entre ellos, porque decía que recorría 50 metros. Si despejamos, ¿sí? Y pasamos I0 hacia el otro miembro, y luego cambiamos el signo, o si no al revés, pasamos menos 5 metros por segundo al cuadrado por tiempo al cuadrado al otro miembro, y 1 a la derecha, ¿sí? Entonces nos quedaría I0 menos I1 igual a 5 metros por segundo al cuadrado por tiempo al cuadrado. Bueno, el despeje es como ustedes quieran. Reemplazamos I0 menos I1 por los 50 metros y la única incógnita sería el tiempo. O sea que nos dice que tardó 3,16 segundos en hacer esos 50 metros, o sea, hasta que pudo, o que se abrió, ¿no? Porque hay un tiempo de reacción y un tiempo que tarda en abrirse, hasta que se abre el paracaídas. La velocidad final, entonces, o sea, la inicial va a ser 0 y va a adquirir una cierta velocidad debido a esa aceleración de la gravedad. O sea que velocidad en la posición 1 va a ser igual a la velocidad inicial, que es 0, menos 10 metros por segundo al cuadrado por el tiempo que tardó en hacer ese tramo, que lo averiguamos acá, 3,16, y eso nos daría que en I1 la velocidad va a ser de menos 31,6 metros por segundo. ¿Por qué menos? Porque
la velocidad ahora es hacia abajo y está contraria al sentido que tomamos nosotros en el sistema de referencia. O sea que está bien ese signo. Bueno, ahora vamos a averiguar la velocidad final del paracaidista al llegar al piso, ¿sí? Entonces tenemos que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial, que es la de la posición 1, que nos dio recién menos 31,6, más la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ahora, la aceleración ya no es más menos 10 porque ya se abrió el paracaídas y nos decía que le provocaba una desaceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, si la velocidad es hacia abajo y está desacelerando, entonces la aceleración es hacia arriba. O sea, son sentidos contrarios y signos, por ende, contrarios también. Por eso es positiva la aceleración cuando tiene puesto el paracaídas. Y que era dato también. Entonces, 2 metros por segundo al cuadrado por el tiempo 2, que llamamos tiempo 2, al tiempo que tardó en hacer este segundo tramo con el paracaídas. Por lo tanto, la velocidad final al llegar al suelo era dato, era de 3 metros por segundo. Fíjense que el dato lo dan en positivo porque de acuerdo a, luego el signo se lo pone la persona que lo está resolviendo. Y en este caso el sistema de referencia era positivo hacia arriba, por eso se le puso el menos. Hay que tener en cuenta entonces siempre el sistema de referencia y luego los signos de las velocidades y de la aceleración, que son vectores. Despejando nos da 14,3 segundos, el tiempo del segundo tramo. O sea que el tiempo total sería la suma de esos dos tiempos. 3,16 más 14,3, o sea 17,46 segundos. Bien, ahora sí vamos a averiguar cuál fue la posición, por ejemplo acá, I1. Bien, entonces tenemos de nuevo la ecuación de posición, ¿sí? Y final, en este caso, sería el piso, por eso es 0. Y inicial la tomamos como I1, ¿sí? Para averiguar esta altura, ¿sí? Velocidad en 1 la teníamos, el tiempo sería el tiempo 2, ¿sí? Porque estamos trabajando con este tramo, ¿sí? Con el tramo 2. Más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado, recordemos que la aceleración en este tramo era más 2. Bien, reemplazamos todo y despejamos I1 y nos da 247,39 metros. O sea que sería la altura a la que estaba cuando empezó, cuando ya se abrió el paracaídas. Bien, entonces, si desde el helicóptero hasta que se abrió el paracaídas recorrió 50 metros y la altura luego era de 247,39, entonces la altura total sería más los 50 metros, 297,30. Bueno, aquí terminaría entonces